a los 0 grados centígrados, hasta ahí nomás es sólida. A los 0,1, al 1 grado, 2 grados, 3 grados, el agua ya deja de ser sólida y empieza a transformarse en estado líquida. ¿Hasta qué temperatura el agua va a ser líquida? Va a ser líquida prácticamente hasta los 99,9 grados. Bien, generalmente nosotros hablamos de 100 grados. Entonces, fíjense, yo voy a poner un ejemplo acá porque le quiero dar un ejemplo del alcohol y le quiero dar un ejemplo del hierro. Entonces, yo tengo 0 grados centígrados para el agua. En ese rango, bien, vamos a hacer otra cosita. Vamos a hacer una pequeña escala chiquita de temperatura. Vamos a poner menos 100, menos 50. No sé si lo voy a hacer más grande porque yo creo que ustedes están mirando. Menos 100, menos 50, vamos a poner menos 20, 0, 1, 50, 100. Todos estos son eh, grados centígrados. Bueno, si nosotros hablamos del agua, el agua arranca acá. A los 0 grados centígrados y hasta los 100, bien, el agua va a estar en estado líquida. Por abajo de esto, el agua para allá va a ser sólida, que es lo que nosotros nos pasa en el freezer, y de aquí, cuando ya llegamos a los 100, bien, el agua va a estar en estado gaseoso. Ahora, ¿todos los compuestos químicos tienen los 3 estados de la materia? Sí, todos los compuestos químicos tienen los 3 estados de la materia. Y les voy a dar un ejemplo de uno que no sé si sabían, no sé si alguna vez han puesto alcohol en el freezer. Bueno, si ustedes ponen alcohol en el freezer, el alcohol tiene un punto de ebullición de 78. Hagamos de cuenta que es desde aquí, menos 100, más, hasta menos 200. Bien, quiere decir que el alcohol común ese que ustedes tienen de la casa, ¿no? Le estoy hablando. El alcohol se va a mantener en estado líquido todo ese rango de temperatura, casi menos 200 grados. El freezer de la casa no tiene más que hasta menos 30 grados, creo, menos 40 grados, no tiene más un freezer de la casa. Quiere decir que si ustedes ponen alcohol en el freezer, no se le va a congelar nunca. Bien, prueben esta noche, pongan un vasito de alcohol y van a ver que no va a pasar nada. No se le va a congelar. ¿Por qué? Porque para que se congele el alcohol necesita menos 200 grados centígrados para que se haga sólido. El freezer no le va a brindar esa posibilidad. Y a los 98 grados, el alcohol pasa a un estado gaseoso. Bueno, este era solamente como ejemplo, ¿bien? Solamente le quería hacer ver que todos los compuestos químicos, la materia, tiene los 3 estados, sólido, líquido y gaseoso. Nada más que no todos tienen en los mismos rangos. Imagínense que el cloruro de sodio, ¿lo conocen al cloruro de sodio? Es la sal común de la casa. Bien, el cloruro de sodio, para que se vuelva líquido, necesita casi 1500 a 2000 grados centígrados. Imagínense que no tenemos la posibilidad de poder transformarlo en líquido. Por eso siempre lo conocemos como sólido nada más. Bien, bueno, espero que no los haya confundido con los ejemplos. Solamente le quería hacer ver cómo la materia cambia los nombres, más que todo. Vamos a los nombres ahora. Nos imaginemos el hielo a líquido. ¿Cómo se va a llamar esto? Fusión. Bien, lo habíamos hecho con verde. Se va a llamar fusión. Siempre que pasemos de un estado sólido a un estado líquido, fusión. Ahora, cuando estamos calentando, hagamos de cuenta que este vasito es una olla que tenemos con agua y nosotros estamos calentando, va a pasar a otro estado que se va a llamar vaporización o también se llama evaporación. No hay problema por eso, ustedes lo pueden
podemos usar los dos nombres. Y va a pasar al estado gaseoso. Ahora, puedo pasar del estado sólido, fíjense, del estado sólido sin pasar por el estado líquido al estado gaseoso. Eso se llama sublimación. En este caso no aparece, yo lo voy a escribir acá. Se llama sublimación. Después, ya casi al final de la clase, hay un ejemplo de sublimación que ya vamos a hablar. Bien, entonces fíjense que en este caso yo paso de un sólido a líquido, de líquido a gaseoso o de un sólido directamente a un gaseoso, sin pasar por el líquido. Bien, ahora vamos al revés. Voy ahora de gaseoso a sólido, perdón, de gaseoso a líquido, de líquido a gaseoso. ¿Cómo se va? Van a ver, las moléculas se calientan, pasan al estado gaseoso. Resulta que esas moléculas calientes, bien, chocan con las paredes, con las paredes con los vidrios de las ventanas que están fríos. Si ustedes pasan la mano, la naftalina es sublimación. La naftalina le pasa eso. Ya les voy a dar un ejemplo, Nicolás, de sublimación, pero sí, a la naftalina le pasa eso. En el caso del estado gaseoso, ¿qué es lo que pasa? Vamos a intentar hacer un dibujito. Tengo la ollita con agua, bien, tengo la cocina, empiezo a calentar y el vapor ese se va. Ese vapor, que ustedes no lo ven, muchas veces en un comienzo se lo ve, pero después no. Si acá hay una pared si acá hay un vidrio, una ventana, y acá afuera hace frío, ¿qué es lo que pasa con esas moléculas? Esas moléculas de agua vienen calientes, tienen mucha energía. Bien, porque recuerden que ha adoptado energía para poder pasar al estado gaseoso. Claro, claro, ya vamos a hablar entonces de la evaporación para que le quede claro esa parte. Ya vamos a hablar. Entonces, esa molécula que viene cargada de energía choca. ¿Choca con quién? Con las paredes de ese recipiente del vidrio que está frío. ¿Qué es lo que le pasa? Le quita energía. Al quitarle energía, la molécula vuelve a pasar al estado líquido. Entonces, en este caso estoy pasando de un estado líquido, en este caso estoy pasando de un estado que está como gas, gaseoso, está pasando a un estado líquido. Entonces, ese pasaje, bien, se llama condensación. Ese pasaje es el que se llama condensación. Ahora, ya lo tengo el compuesto en estado líquido, resulta que ahora va a pasar a un estado sólido. ¿Cómo logro eso? Quitando temperatura. Es por eso que yo, para poder pasar de líquido a sólido, ¿qué es lo que hago para hacer un cubito de hielo? Lo llevo al freezer. Entonces, le estoy quitando calor al agua y le estoy haciendo que las moléculas se hagan más compactas. Y así como tengo del estado sólido al estado gaseoso, que se llama sublimación, bien, recuerden, este no es, no se vayan a confundir, ese era otro ejemplo. Así como tengo del estado sólido al estado gaseoso, que se llama sublimación, que lo acabo de borrar, también tengo del gaseoso al estado sólido sin pasar por el líquido, bien, que se llama sublimación inversa, nada más. Se llama sublimación inversa, esto está en los apuntes, inversa. Así que a esto lo leen bien, porque hay muchas preguntas relacionadas a esto. Ahora, voy a borrar y voy a explicar la diferencia cuando algo se evapora. Bien, porque capaz que, porque no sé si le pasa, bueno, sí creo que le tiene que haber pasado, nada más que por ahí ustedes no se dan cuenta que les pasa y ni siquiera lo miran. ¿Qué pasa
si yo tengo un vaso de agua, hagamos de cuenta, tengo un vasito de agua, bien, hace mucho calor, vamos a dibujar un sol, lo dejo afuera y resulta que me estoy bañando en la pileta y hay un charco de agua también. Bien, la lógica, yo sé que el agua, según lo que acabo de estudiar y lo que voy a ir estudiando, tiene un punto de ebullición de 100 grados centígrados. ¿Qué significa? Que a los 100 grados centígrados el agua recién va a pasar del estado eh, líquido al estado gaseoso, a los 100. Pero resulta que acá, si yo dejo un vasito afuera en una galería, este es un charco de agua, voy a ver que si vuelvo al rato, voy a ver que el agua ya no está donde tenía que estar, capaz que está menos. ¿Bien? Y capaz que el charco de agua, este que antes estaba, resulta que este charco ya no está, sino hay un poquito nada más. ¿Qué es lo que pasó? Cuando yo tengo la posibilidad, y le voy a hacer un dibujo más grande, vamos a hacer un límite, vamos a hacer de cuenta que esto es un super vaso. Perdónenme de lápiz porque me la he comprado hace mucho a la tableta, pero es difícil dibujar alguna vez. Voy a hacer un límite. Hagamos de cuenta que esto es un super vaso. Bien, vamos a sacar el sol, yo no lo necesito. Y resulta que esto está lleno de agua. Vamos a poner aquí. Bien, ¿qué es lo que pasa? El vaso, este, bien, tiene muchas moléculas de agua. Muchas moléculas de agua en todo el recipiente. Imagínense que en una gotita de agua puede haber más de millones y millones de moléculas de agua. Pongamos que yo tengo acá un vaso y resulta que no le estoy aplicando calor directo de la llama, o sea, no lo tengo como una olla a donde lo he puesto en una cocina y le estoy aplicando calor. Pero ¿por qué las moléculas pueden pasar al otro estado? Cuando yo tengo un calor, un ejemplo como lo hicimos hace rato, el sol, si bien no me lo va a calentar a una temperatura de 100 grados centígrados, porque si yo tuviese 100 grados centígrados, las moléculas de agua, ¿qué es lo que van a hacer? Van a empezar a vibrar y van a empezar a pasar al otro estado. Bien, eso lo puedo conseguir, esta temperatura de 100 grados centígrados, si yo lo tengo en una cocina, calentándolo. Pero si yo lo tengo al sol en un vaso, no voy a conseguir 100 grados centígrados. Entonces, ¿por qué el agua se va evaporando? Resulta que la que está más cerca del extremo, fíjense de este límite, estas moléculas, que son las más cercanas para irse, esta, 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 vamos a hacer de cuenta que van adquiriendo un poquito de energía, esta. Entonces, la energía, que si bien no es de 100 grados centígrados que me está brindando el sol, es una energía suficiente para que ellas se vayan al otro estado y se van yendo por filas. Primero se van estas, bien, cuando se van ellas, ¿quién va a pasar? Las moléculas que están abajo, las moléculas que están abajo van a ser ahora las que van a estar más cerca del límite. Entonces va a ir pasando lo mismo, van a adquirir una poquita cantidad de energía y va a ser suficiente para que esas moléculas rápidamente pasen después al otro estado. Entonces esa es la diferencia que cuando yo hablo de una evaporación, bien, a una vaporización. La vaporización sería todo el seno del líquido al cual yo le estoy brindando una temperatura de 100 grados centígrados. Y una evaporación va a ser el límite cuando yo tengo moléculas en el extremo, bien, que con una pequeña cantidad de calor ya rápidamente pueden pasar al otro estado.
¿Se entendió esta parte, chicos? Espero que le haya quedado claro y no los haya confundido. Pero quiero que vean la diferencia. Entonces, Sí, profe, se entendió. Buenísimo. ¿Qué es lo que a ustedes les tiene que quedar claro de esto? Les tiene que quedar claro. Primero, saber las características de los estados, sólido, líquido y gaseoso, y cómo son las atracciones de los tres. Bien, después de eso tienen que saber sí o sí los pasajes y el nombre. O sea, yo no puedo no saber, si yo te digo de líquido a gaseoso, ¿cómo se llama el pasaje? Vaporización o evaporación, pero lo tengo que saber. Bien, pasajes del estado sólido a líquido, fusión. Pasajes del estado gaseoso a líquido, condensación. Esas cosas ustedes lo tienen que tener bien claro. ¿Estamos? Porque todo lo que ustedes van a ver en la ejercitación es esto que estoy hablando. Fíjense que no es algo loco como para no poder estudiar. Bueno, estamos hasta ahí entonces. ¿Puedo pasar? Sí. Sí, los documentos que yo le di es el tema, más yo, digamos, todo lo que planeé la clase lo saco directamente de mi apunte. Aparte del apunte, que es sistema materiales, yo le estoy dando ejercitaciones para que ustedes practiquen. Les doy dos eh, trabajos prácticos que pueden sacarlo. Ahí creo que ya está circulando, incluso en el grupo de Facebook también están subidos, así que me parece que tienen todo para poder hacerlo. Bueno, vamos a otra cosa que también es de mucha importancia porque le toman mucho. Bien, tengan en cuenta que las preguntas para química son 25 preguntas, espera que me acuerde porque ya me he olvidado cuántas son. Eh, sí, creo que son 25. O sea que ustedes, de 25 preguntas de química, para que ustedes puedan pelear algo, bien, tienen que hacer 21 preguntas bien hechas. 19 ya es como que van quedando afuera, 18 ya prácticamente han quedado afuera. ¿Me entienden? Entonces es muy finito, eh, y si bien no le toman específicamente sistemas materiales, aunque sea un puntito le toman. Y yo les comento que tengo una alumna que quedó afuera, que fue en hace el año pasado, que quedó por eh, milésima, o sea, por nada. Ellos pasan una línea y quedan afuera. Entonces, la verdad que es feo por ahí que ustedes digan, bueno, no es mucho un puntito, un punto para ustedes es una enormidad, no se dan una idea. Bueno, ya hemos hablado de la materia y vamos a ver ahora y qué es lo que va a pasar. Esa materia se puede cuantificar. Bien, por eso lo que ustedes están leyendo aquí dice propiedades cuantitativas de la materia. ¿Qué significa que sean propiedades cuantitativas? Son propiedades, digamos, que quiere decir que yo a esa materia la puedo cuantificar. O sea que puedo medirla, puedo saber algo de esa materia. Bien, ¿y qué es lo que yo generalmente mido? Mido cantidad. Y puedo medirlo a partir de la masa. Esperen que voy a correrlo esto. Puedo medirlo a partir de una masa, bien, lo que conocemos, el peso, el volumen, bien, una densidad. Todas estas son características que tiene la materia. Y que cuando yo estoy hablando que la puedo cuantificar es que la puedo medir, que puedo saber la cantidad. Generalmente lo que yo hago, digamos, cuando quiero saber una propiedad de la materia, lo más común es hablar de la masa. Bueno, estas propiedades se dividen en dos, que este tema, digamos, que ahora van a ver, que voy a pasar, es muy